¿Quién nos apoyará con su charla cómo saber cuándo migrar a Kubernetes? Y ahora profesor de así que... Todos por estar presentes acá en este espacio con nosotros el día de hoy. Yo les voy a estar hablando sobre cómo saber cuándo migrar a Kubernetes. Yo soy Daniel Marcano, soy actualmente desarrollador senior en UnoSquare, una empresa, una consultora. Estoy trabajando actualmente con una empresa de Estados Unidos. Tengo en mi expertise ya 4 años de experiencia trabajando con Kubernetes, 4 años ya desarrollando con Golang. Estuve 3 años trabajando en VMware, donde estuvimos trabajando en una herramienta nativa de Kubernetes para poder hacer la vida más sencilla para los desarrolladores que están trabajando con esta tecnología. Entonces, como comentó Andrés sobre la Cloud Native Compute Foundation, lo que vamos a estar viendo el día de hoy es un poquito de cuál fue el proyecto semilla que inició esta fundación inicialmente. Kubernetes nace en Google y junto con la Linux Foundation también, empiezan a crear la Cloud Native Computing Foundation, que ya pues como les mencionó Andrés, permite pues del desarrollo y el incremento de varias tecnologías que nos permiten pues hacer el desarrollo en la nube un poquito más fácil. Vamos a ver entonces qué es Kubernetes, porque lo hemos mencionado bastante, pero todavía no sabemos realmente qué es. Kubernetes es una herramienta que nos permite a nosotros poder gestionar de una forma más sencilla las aplicaciones que desplegamos en nuestro clúster. Todo lo que tengamos desplegado en la nube lo podemos gestionar de una forma más sencilla con ellos, porque podemos manejar el escalado, manejar lo que serían descubrimiento de servicios, los contenedores y demás cosas. Sigamos a la definición como tal de Kubernetes, vemos que es un sistema de código abierto de orquestación de contenedores para automatizar el despliegue de software, su escalado y mantenimiento. Esto suena muy bonito, suena muy elegante, pero realmente ¿qué nos quiere decir esto? Entonces empecemos por los contenedores. Para los que no estén familiarizados con los contenedores es una forma de nosotros empaquetar software. Nosotros estamos diciéndole a ese contenedor cuál es el sistema operativo que va a utilizar, cuál es el código que va a ejecutar, cuáles son las dependencias que necesitan. Esto nos ayuda mucho para no tener estos problemas. No sé si a alguien le ha pasado que por lo menos estamos desarrollando y sacamos algo a producción y no funciona y le dicen, oiga, venga, pero esto no funciona. Y dice, sí, pero mi máquina sí funciona. Los contenedores nos ayudan a abstraer un poquito esa diferencia de infraestructura en donde estemos corriendo, ya que no importa si estamos en producción, si estamos en desarrollo local, si estamos en staging o en cualquier parte. Si funciona en un ambiente, nos va a funcionar en todos. Entonces, acá nos surge nuestra primera pregunta para poder saber si podemos migrar a Kubernetes o no. Tenemos que saber si está dockerizada nuestra aplicación. Y en caso de no estarla, que todavía no estemos trabajando con contenedores, pues cuánto nos costaría a nosotros poder hacer esa migración a empezar a utilizar realmente las imágenes y los contenedores como tal. La segunda parte que vamos a ver es la orquestación. ¿Qué queremos decir con orquestación cuando hablamos de Kubernetes? Kubernetes nos ayuda a nosotros a definir en qué manera se va a comunicar nuestras aplicaciones entre ellas cuando estén viviendo dentro del clúster, asimismo cómo van a interactuar con el mundo exterior, es decir, cómo se comportan ante las peticiones que llegan a través de Internet. Entonces podemos colocar servicios por delante para poder abstraer cuáles son las IPs de los servicios como tal que tenemos y hacer service discovery. Podemos también, si tenemos un pico repentino de actividad, que las aplicaciones escalen automáticamente para poder cumplir la demanda que tenemos en ese momento, o incluso si tenemos una falla en alguna de nuestras aplicaciones, Kubernetes también nos permite hacer el monitoreo para verificar que estén funcionando de una forma efectiva, y en caso de no estarlo, ello bajaría automáticamente la aplicación y crearía una aplicación nueva para que siempre podamos estar sirviendo información a nuestros clientes. Lo bueno de Kubernetes es que Kubernetes puede correr en cualquier sitio. Tenemos por lo menos los on-premise, que son los data centers que mantiene la empresa como tal. Yo como una empresa tengo mi habitación donde tengo mis servidores físicos y tengo todo en sitios. Eso es lo que nosotros llamamos on-premise. Tenemos también las nubes públicas, como pueden ser AWS de Amazon, GCP de Google, Azure de Microsoft o cualquiera otras. Como les decía, podemos desplegarlo en cualquiera de estas opciones y nos va a funcionar completamente. Como mencionaba Andrés, la idea de estas tecnologías es poder abstraer cuál es el vendor que tenemos por debajo, cuál es el proveedor que tenemos por debajo. Que no importe dónde realmente estamos corriendo, sino que nuestras aplicaciones puedan correr indiferentemente. Y lo bueno de esto es que incluso podemos correr múltiples nubes públicas, teniendo un solo despliegue de Kubernetes que me gestione todas esas máquinas por debajo.
En Kubernetes las máquinas se consideran nodos, o incluso también podemos tener algo más híbrido, donde podamos tener tanto un servidor que lo mantengamos nosotros mismos físicamente y varios servicios de la nube que nos estén proveyendo pues el servicio de almacenamiento en ese momento. Y de esa manera pues podemos tener un solo clúster. Ya Kubernetes también, entre lo que hace, él nos permite a nosotros definir cuáles son los recursos que necesitamos para cada aplicación y automáticamente los ubica en el nodo que mejor rendimiento tenga para esos recursos que necesitamos. O sea, si nosotros desplegamos nuestra aplicación y decimos que necesitamos cierta cantidad de RAM, él puede ver, bueno, en cuál de estos nodos que tengo conectados en este momento, independientemente de donde estén, encaja mejor la aplicación que necesito correr. Entonces, vamos a dar un pasito un poquito hacia atrás y vamos a ver más o menos pues, cuándo nace Kubernetes y a qué se refiere realmente esto. Entonces, el anuncio de Kubernetes se hizo en el 2014. Como dijimos ya, Kubernetes fue una creación entre Google y la Linux Foundation para crear la Cloud Native Computing Foundation y poder iniciar esta fundación pues, con este proyecto como semilla. En 2014 fue anunciado y ya en 2015 tuvimos la versión 1.0, es decir, salió finalmente como un producto grabado de la Cloud Native Computing Foundation. A pesar de que se demoró únicamente un año en su desarrollo inicial pues, para poder salir con la versión 1.0, este no fue el primer manejador de contenedores que creó Google. Google ya venía trabajando más o menos desde 2003-2004 con manejadores de contenedores. La diferencia está entre por lo menos esta primera iteración es que era de código privado, es decir, solamente se hacía dentro de Google y para Google. No era algo que estaban pues, pensando para liberar al público en general. Aproximadamente como en 2013, Google saca su segundo manejador, bueno, de hecho es la primera referencia que hicieron públicamente de su segundo manejador de contenedores, que es Omega. Omega tomó muchas de las cosas que ya estaban demostradas de funcionar en Borg y empezó a hacerlas desde cero para poder tener una mejor estructura y arquitectura en la aplicación, pero ya implementando patrones que estaban comprobados que funcionaban. Una de las cosas que vemos en Omega es ya cómo influyó también en la forma en la que se estructuró Kubernetes. Omega ya está empezado a contar con una base de datos centralizada para saber los estados que estaban dentro del clúster, de los elementos, de los recursos que estaban desplegados dentro del clúster. Esto luego lo empieza a adoptar Kubernetes, que de hecho si vemos en las estructuras que utiliza Kubernetes para poder hacer el manejo del clúster, tenemos la base de datos que sería etcd, tenemos también un observador, tenemos también un agendador, que es el que se encarga de ver en qué máquina puede correr cada aplicación. Si vemos un poquito cómo estaba el contexto histórico al momento de ser anunciado Kubernetes, podemos ver que también otras empresas de la industria, por ejemplo Spotify, no sé si les suena Spotify de algo, quizás nadie la conoce. Spotify en 2014 aproximadamente empezaron a considerar hacer una herramienta que pudiera servir también como un manejador de contenedores y anunciaron Helios. Ellos empezaron a desarrollar Helios en 2014, intentaron también que fuera un producto open source y que hiciera pues, todo lo que hace Kubernetes hoy en día. ¿Por qué en Spotify decidieron tomar la iniciativa de empezar a hacer esto ellos mismos? Pues principalmente porque no existía en ese momento Kubernetes. Ellos necesitaban una herramienta que fuese como Kubernetes, pero en ese momento todavía no estaba. Entonces dijeron, bueno, empecemos nosotros a hacer nuestra propia herramienta, hagámosla open source para que le pueda servir pues, a las demás personas. Y si vemos como una especie de paralelismo cinematográfico, en 2014 Spotify empezó a intentar resolver un problema que ya Google venía desde 2004, una década antes, intentando resolver. Si vemos más o menos los números que maneja Spotify, pues a nivel de sus servicios, de los equipos autónomos y de las peticiones que reciben, tenemos que manejan aproximadamente 150 servicios, que manejan alrededor de 200 equipos autónomos y que reciben alrededor de 10 millones de peticiones por segundo. Esta cantidad de carga que necesitan manejar ellos es una de las cosas principales que les hacía pensar como que, oye, pero es que tenemos que hacer la vida más fácil para nuestros desarrolladores para poder salir a producción, para poder trabajar, para poder agilizar mejor todas estas funcionalidades. Porque estos 200 equipos autónomos necesitaban estar manteniendo aproximadamente 150 servicios que estuviesen funcionando y que estuviesen estables en producción pues, para la cantidad de clientes y de peticiones que tenían que recibir. Helios tuvo varios problemas. De hecho, el proyecto fracasó. ¿Por qué? Principalmente por poca comunidad. Un proyecto open source se mueve tan rápido como la cantidad de partes interesadas que hayan detrás. De hecho, pues por eso mismo, como dijo Andrés,
es muy importante pues, que nosotros intentemos contribuir a los proyectos que más nos llamen la atención para poder reforzar y mantener ese círculo virtuoso de que esa herramienta pues siga creciendo y siga ayudando a resolver más problemas, no solamente los que tengamos nosotros, sino pues los que puedan tener otras empresas. Spotify no logró esta comunidad porque, a ver, siempre ayuda a tener una empresa grande detrás empujando un proyecto, y ellos tenían Spotify, pero ayuda muchísimo más si tienes muchas empresas grandes empujando el proyecto. Y del lado de Kubernetes teníamos a Linux Foundation, teníamos a Google, a Docker, a VMware, a Red Hat, que son compañías muy grandes también, todos intentando pues, sacar Kubernetes adelante. Otro de los problemas que tuvo Helios al momento de su desarrollo fue una lentitud al momento de dar nuevas funcionalidades. Pero es que veamos más o menos el contexto en el que estaba Spotify. Tenían un equipo manteniendo Helios para intentar darle soporte a 200 otros equipos que estaban trabajando dentro de la empresa. ¿Qué nos representa esto a nivel ya de gerencia del proyecto cuando empezamos a ver este tipo de comportamiento? Un solo equipo para mantener a 200 equipos empieza a ser un poquito muy lento. Entonces ellos ya no alcanzan a tener esa velocidad de desarrollo y a sacar las nuevas funcionalidades que necesitan sus clientes, que en este caso son otros desarrolladores de la empresa, y se empiezan a quedar atrás. Eso pues nos lleva a tener unos costos muy elevados. ¿Por qué? ¿Cuál suele ser la estrategia cuando un proyecto necesita tener más velocidad de desarrollo? Pues contratar más gente. Intentar contratar más gente pues resulta siendo más costoso, y esto ya empieza para Spotify a representar unos costos-beneficios que realmente no dan abastos. En 2018-2019 Spotify considera, bueno, vamos a empezar a migrar a Kubernetes. Que por cierto, en 2018 ya en GitHub el proyecto de Kubernetes era el segundo proyecto más grande en cantidad de autores y de issues, solamente por detrás del kernel de Linux. En 2018 empiezan a considerar, bueno, mira, lo que nosotros queremos hacer ya lo hace Kubernetes, ya nos maneja el despliegue a producción, nos maneja la cantidad de aplicaciones que están disponibles, nos maneja poder automatizar el despliegue en staging para que los desarrolladores hagan test, porque no hacemos mejor la migración de una vez. Y en 2019 en 2019 finalizaron ya esta migración. Y de hecho, pues una forma en la que se comportaba Helios era que tenía una línea de comandos para poder pues, acceder y manejar el clúster que tenían, y de igual manera tenían una API REST en HTTP para que los desarrolladores pues, pudiesen automatizar cosas que necesitaran automatizar, haciendo peticiones directamente al clúster y poder cambiar el estado que tenían en ese momento sus aplicaciones desarrolladas. Un spoiler acá, esto ya lo hace Kubernetes también. Y de hecho, que Kubernetes tenga su línea de comando y su API REST es lo que nos permite en 2020 cancelar Helios. En 2020 se cancela Helios en la versión 0.9. Spotify, como Kubernetes y Helios tenían esta similitud en la línea de comandos y en la API REST, entonces ellos pudieron tener los dos sistemas corriendo en paralelo mientras hacían la migración. No tuvieron que, como dijo Andrés, cerrar de golpe con un vendedor para poder empezar con otro vendedor, sino que ya de una manera pudieron hacerlo de una forma más controlada y más gradual, teniendo ambas herramientas en producción al mismo tiempo. Helios se canceló en 2019 con la versión 0.9. Recordemos, en el versionamiento semántico, todas las versiones que empiecen con 0. Se consideran que son versiones que todavía están en desarrollo, que todavía no son estables. Si vemos la línea de tiempo otra vez, Kubernetes se anunció en 2019 y Helios se empezó a desarrollar en 2019. Ya en el 2015 Kubernetes tenía su versión 1.0, es decir, ya era una herramienta estable para que se pudiese utilizar de forma confiable en producción, mientras que Helios en 2020 todavía tenía su versión 0.9, es decir, nunca alcanzaron a sacar la versión 1.0, nunca alcanzaron a ver la luz del sol con esa versión, y esto, lo que Kubernetes hizo en un año, Helios no lo pudo hacer en 6. Nos ayuda a ver un poquito pues, la cantidad de dinero y de tiempo que se invirtió en una herramienta que al final no se terminó utilizando. Otra de las cosas que también influyeron en la decisión que tomó Kubernetes es alinearse, en la decisión que tomó Spotify, era alinearse un poco mejor con los estándares de la industria y con las buenas prácticas que tiene la industria. ¿Y en qué se traduce esto realmente? Cuando hablamos de buscar por lo menos un nuevo miembro para el equipo de DevOps de Spotify, es más fácil contratar a alguien que ya conozca una tecnología que usa ampliamente el mercado y que ya muchísimas otras empresas están manejando, a buscar a alguien que conozca una tecnología que solamente tú manejas.
Entonces, para poder sumar nuevas personas, esto también fue muy importante del lado de Spotify. Y esto nos da la segunda pregunta que debemos contestar para poder saber si podemos migrar a Kubernetes o aún no. Y es si necesitamos una herramienta para generar los despliegues que estamos haciendo a producción. Es decir, nosotros ya tenemos muchas aplicaciones que están saliendo a producción o no sabemos realmente qué versión está desplegada en producción. Y empezamos a considerar, bueno, ¿será que hago una herramienta que me ayude a hacer esto? Pues realmente la respuesta, como vimos con Spotify, es muy costosa si lo empezamos a hacer desde cero. Es mejor utilizar las herramientas open source que ya están disponibles para esto. En este caso, pues Kubernetes. Y un tema importante, que fue lo que mencionó Andrés también, es qué es ser cloud native, qué es ser nativo en la nube. Hay muchísimas empresas que piensan que simplemente por contratar un servicio de un VPS con alguna nube pública, con AWS o con GCP o cualquiera de estas, ya son nativos de la nube. Y sin embargo, pues vamos a ver un caso que es el del New York Times. El New York Times, para los que no estén familiarizados, es un periódico estadounidense que fue uno de los primeros pioneros en el periodismo digital, en publicar su periódico de forma digital. La página web de The New York Times salió en 1996, 2 años incluso antes de que naciera Google. Ellos tenían pues sus servidores inicialmente, sus on-premises, algunos de ellos pues en la ciudad de Manhattan, donde es muy costoso pues el arriendo realmente allí, más mantener todos los servidores y toda la información, pues eso nos da un costo bastante alto. Ellos dijeron como que, oye, nos estamos quedando atrás con la tecnología, vamos a intentar avanzar un poco más. ¿Qué está haciendo la industria? La industria está migrando a la nube. Bueno, contrataron un servicio con AWS y empezaron a migrar algunos de sus microservicios hacia allá. ¿Cuál fue el problema principal que enfrentó The New York Times al tener un servicio contratado con un VPS, pero no ser realmente cloud native? Ellos estaban corriendo encima de máquinas virtuales, no encima de contenedores, que como vimos ya los contenedores es una parte importante de podernos considerar cloud native. Ellos no estaban considerando las abstracciones que ya existían y que ya permitían a demás empresas que estaban pues en el rubro de la tecnología poder implementar e incrementar su velocidad de desarrollo. De hecho, para ellos poder levantar una máquina virtual y poder tener una aplicación corriendo en producción se demoraban aproximadamente 45 minutos. Entonces, una nota que tenemos de parte del líder de ingeniería de The New York Times es: empezamos a construir más y más herramientas y en un punto nos damos cuenta que estábamos haciéndonos un daño al tratar a Amazon como otro centro de datos. Y este es el punto al que quería llegar. Tener un VPS no nos hace cloud native porque no estamos sacándole el provecho realmente de poder utilizar las tecnologías que ya existen para eso. Si vamos a tener un servidor contratado en la nube que probablemente nos salga más costoso que tener un servidor local, pero no vamos a sacarle el provecho, entonces es muy probablemente nos estemos haciendo un daño en lugar de pues, intentar hacer algo que sea producente en su lugar. Por eso mismo, lo que les decía, pues contratar una nube no es lo mismo que ser cloud native. Si no estamos utilizando las tecnologías que nos permiten abstraer y mejorar el proceso que estamos haciendo, realmente no estamos todavía en ese punto. Una de las cosas que hizo The New York Times aproximadamente a mediados de 2016 fue empezar a migrar desde AWS y hacia GKE. GKE es Kubernetes como servicio que ofrece Google, es decir, ya empezaron a migrarse directamente pues, a Kubernetes. Se pasaron de las máquinas virtuales a los contenedores, ya no tenían pues, este problema que vimos antes de los 45 minutos para poder sacar una aplicación a producción. De hecho, pues si vimos otra nota del líder de ingeniería, el tiempo de despliegue se redujo de 45 minutos a unos pocos segundos a un par de minutos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que antes me costaba a mí 45 minutos realizar, ahora me toma 30 segundos, 1 o 2 minutos poder realizar. Lo cual obviamente cuando estamos desarrollando constantemente y queremos tener un ciclo de feedback bastante rápido, pues esperar 45 minutos para ver cómo se está comportando la aplicación en el servidor no suele ser el mejor uso del tiempo de los desarrolladores. Y llegamos entonces a la tercera pregunta que nos permite saber cuándo migrar a Kubernetes. ¿Estamos usando la nube como una nube? ¿O estamos sencillamente utilizándolo como un servidor normal? Como si pudiésemos pasar los archivos por FTP y ya tenemos el servicio arriba funcionando y listo. Si no estamos sacándole realmente el provecho a la nube que tenemos con las tecnologías que existen, es muy probable que debamos empezar a migrarnos a Kubernetes. Entonces, haciendo un repaso. La Cloud Native Computing Foundation busca impulsar las herramientas diseñadas para la nube, lo que serían pues, contenedores, mallas de servicios, Kubernetes y demás.
Esto lo hace mediante la promoción, el crecimiento y el mantenimiento de los proyectos para poder para permitirle a las empresas desarrollar aplicaciones escalables y resilientes. ¿Qué problemas tiene Kubernetes? Porque claro, cuando uno empieza a evangelizar sobre una herramienta, todo suena muy bonito y todo suena como que, bueno, es buenísima la herramienta, me va a pasar de inmediato para allá. El primer problema que vemos es la complejidad de la arquitectura. Y esto es algo que incluso Google también admitió, porque la forma en la que está estructurada la aplicación por detrás y cómo está trabajando es muy complejo, y este nivel de complejidad a veces pues nos lleva a tener una curva inicial de aprendizaje muy alta. En mi caso en particular, para mí fue muy difícil aprender a utilizar Kubernetes porque era muy abstracto. Era como, bueno, pero ¿cómo hago para decirle al Kubernetes, al clúster, qué es lo que necesito? ¿Cómo va a ser para poder llegar a ese punto al que necesito y poder tener este control que supuestamente me promete esta herramienta? Entonces la curva de aprendizaje por el nivel de complejidad que tiene la arquitectura sí puede ser como ese primer obstáculo para poder empezar a usar la herramienta. ¿Qué ventajas tenemos al utilizar Kubernetes? Pues como vimos por lo menos con el lado de Spotify, si nos pasamos de una vez a Kubernetes ya tenemos muchas funciones disponibles que podemos utilizar en el momento. No tenemos que estar desarrollando todo nosotros desde cero, sino que podemos aprovechar de lo que ya construyeron otras personas. Se puede desplegar en servidores propios o públicos, o incluso híbridos, como ya vimos. Si por lo menos contratar un servicio como GKE es muy costoso, yo puedo decidir pues, buscar con otra empresa un servidor que sea un poco más económico, que se adapte más al presupuesto que tenemos nosotros dentro de pues, nuestra organización o como personas individuales si lo queremos de esa manera, y poder desplegar Kubernetes en esos entornos. Incluso también pues, con Docker Desktop podemos desplegar un clúster local si queremos empezar pues, a trabajar y a funcionar más o menos y a entender más o menos cómo va funcionando la herramienta. Y el tercer punto es la extensibilidad de las funcionalidades. Por lo menos en el caso particular, dentro de Kubernetes, los controladores no se llaman controladores, se llaman operadores. Y nosotros podemos desarrollar un operador que haga muchísimas cosas que necesitemos, dependiendo. Eso por lo general es una arquitectura pues, basada en eventos, ocurren unos eventos y nosotros podemos reaccionar a ellos. En el caso de Spotify, ellos crearon un operador que se llama Slingshot, o resortera en español, y Slingshot lo que hace es que cada vez que un desarrollador crea una pull request nueva en GitHub, automáticamente crea un entorno de staging basado en esa rama que va a vivir 24 horas. Entonces el desarrollador apenas crea la pull request, ya tiene un entorno donde él puede ir y hacer pruebas directamente como si fuese a nivel de producción, y por el cabo de 24 horas pues se borra automáticamente. Esto pues ayuda a agilizar el tiempo de los desarrolladores porque no tienen ellos que estar levantando el entorno cada vez que hagan una pull request, sino que ya la herramienta lo automatiza por ellos. Y de esa misma manera podemos hacer muchos operadores. Hay operadores para revisar que las imágenes que estén corriendo dentro del clúster sean las correctas, o incluso, pues, como se mencionó también de Cert Manager, un operador para poder administrar los certificados que tengamos dentro del clúster, o poder hacer revisiones de seguridad, o muchísimas cosas más. Entonces, haciendo el repaso nuevamente de las tres preguntas que tenemos que tener en mente para saber cuándo podemos migrar a Kubernetes. Primero, que nuestra aplicación esté dockerizada, que podamos tener todo corriendo en contenedores, es uno de los puntos principales. Segundo, si empezamos a ver que tenemos problemas para gestionar las aplicaciones que tenemos corriendo en la nube, pues es muy probable que necesitemos ya empezar a utilizar una herramienta como Kubernetes. Y tercero, que estemos sacándole el mayor provecho a lo que estamos pagando. Si estamos pagando un servicio que es bastante caro, pues por lo menos que podamos automatizar y hacer la vida más fácil, no solo de nosotros, sino de los desarrolladores que estén trabajando en nuestro equipo. Sin más nada que agregar, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya resultado de interés y que les sirva para poder empezar a aprender Kubernetes. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? Sí, es que, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Existen hoy día herramientas adicionales a Kubernetes para manejar containers, entonces, como por ejemplo en Amazon SS, Fargate y demás, que facilitan mucho la vida. Entonces, pues como que uno dice, Kubernetes es lindo, pero yo me quiero pasar porque sé que es súper poderoso, pero sé que con SS, por ejemplo, me soluciona muchas cosas. Entonces, ¿hay recomendaciones o tips que uno diga, en tal punto yo mejor me quedo con SS o mejor me voy para Kubernetes y me voy a lo macho? Depende mucho pues de el área en el que esté trabajando, porque obviamente pues a veces
hacer la inversión de la tecnología de, mira, cómo vamos para entrenar a mis desarrolladores para que sepan utilizar Kubernetes si ya están adaptados a SS, o este tipo de, sí, de cosas que hay que tener en consideración. Sin embargo, pues la manera en la que yo intento abordar cómo escoger entre una tecnología u otra es intentar poner en contraste varias cosas que tengan positivas una, que tengan positivas la otra, y de igual manera las cosas negativas. No hay herramienta perfecta y todos son pues negociaciones que uno tiene que hacer en base a su equipo y en base a las necesidades que tenga en ese momento, y no hay una fórmula mágica como para decir, bueno, Kubernetes me sirve siempre para estos casos de uso o SS me sirve siempre para estos casos de uso. Es algo muy particular, y por eso la mejor forma es evaluarlo pues punto por punto, qué me ofrece una, qué me ofrece la otra, y además de qué me ofrece, qué es más importante para mí como organización y como para desarrollador. Por lo menos si ya el equipo está entrenado con SSS, no es necesario pues pasarnos a Kubernetes quizás, porque implicaría un recosto de un reentrenamiento y de todo el nivel de aprendizaje pues para los desarrolladores que estén con nosotros. Muchas gracias, estuvo muy buena la presentación. Te quería preguntar, mencionaste que al principio aprender Kubernetes fue difícil, ¿no? por la atracción. Si tuvieras que aprender hoy en día Kubernetes, ¿cómo empezarías? Si lo tuviese que hacer hoy en día desde cero, yo creo que la mejor manera de entenderlo es en la práctica. O sea, tener un clúster local y empezar pues a desplegar las cosas local y empezar a revisar qué está pasando acción por acción. Porque intentar emprenderlo desde el punto teórico, que fue lo que yo hice en su momento, sí resulta como un poquito abstracto, porque es como una caja negra que realmente no ves qué está pasando ahí detrás. Entonces, tener esa funcionalidad, bien sea localmente o que puedas tener la facilidad de comprar un clúster para trabajar en ello, yo creo que esa es la mejor manera de empezar a aprender. Es como yo lo haría hoy en día. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, Miguel. Más que todo es como un consejo. Estoy haciendo una aplicación en Laravel, pero he tenido problemas porque arranqué a hacerla en Linux, después me pasé a Windows. En Windows no me funcionaba el PHP Artisan por las versiones, luego lo subí a un DPS. Me tocó hacerlo de otra manera, bueno, igual lo pude hacer correr. Así que definitivamente hubiera sido bueno tener el Docker o algo por el estilo. Pero entonces no he empezado a hacer las APIs hasta ahora, las estoy empezando a hacer. Utilizo puros controladores, pero lo que hago es tratar de reducir los gastos, pues porque es un proyecto personal, es una prueba que estoy haciendo, un emprendimiento. En ese caso, ¿qué recomendación me podrías dar? El otro señor hablaba, Andrés, de una herramienta pequeñita, rápida, fácil para hacer ese tipo de cosas. No sé si tienes alguna herramienta de estas para facilitar el proceso. Sí, el problema pues por trabajar con múltiples ambientes y lo que hablábamos también al principio, la primera pregunta de dockerizar la aplicación, si podemos tener, si hubiese tenido pues desde un principio la aplicación corriendo en Docker, igual no es tarde para hacerlo todavía, no importa en qué entorno esté desarrollando, si se hubiese pasado a Windows o siguiese trabajando en Linux, de igual manera pues las aplicaciones seguirían funcionando en cualquiera de estos entornos. Entonces, pues principalmente intentar construir una imagen y poder tener una imagen funcionando allí con pues, el servidor, bien sea Apache o Nginx, y con la versión de Laravel que necesita, igual con la versión de PHP con la que quiere soportar el proyecto. Ahí también en la imagen puede instalar todas las dependencias, y ya una vez que esté en el contenedor, una de las herramientas que también mencionó por lo menos Andrés, y que es muy sencilla para empezar a sacar una aplicación a producción cuando ya se tiene la imagen como tal, es utilizar Heroku. Entonces, para intentar no andar tanto en gastos que tal vez no pudiese incurrir en este momento, esa es una de las opciones que pudiese utilizar para poder revisar su aplicación ya en un ambiente pues, de producción en vivo, sin tener un costo tan alto. ¿Hay más preguntas? ¿Listo? En caso de que no, nuevamente un aplauso para mí, por favor.